Hola. Todavía, aló, aló, ¿me escuchan? Entonces, aló, aló, aló. Listo. Listo, entonces hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el flujo de caja proyectado. ¿Listo? No sé quién tiene abierto ya el micrófono, que aquí tengo los dos cerrados. ¿Me están escuchando a mí? Entonces después ya la grabación la pueden escuchar ustedes ahí perfectamente. Porfa, le bajan allá el volumen.
¿Listo? Bueno, entonces, vamos a ver lo que es el flujo de caja. Entonces, el cuestionario que ustedes realizaron en la clase pasada, que muy amable me enviaron el día de ayer, y algunos el mismo día que lo hicieron, pues nos habla un poco de las proyecciones de cómo hacer un flujo de caja. ¿Alguno sabe qué es un flujo de caja? Cuénteme. ¿Qué es un flujo de caja? No es como el registro de los ingresos y egresos. Ajá, sí. Tiene que ver mucho con los ingresos y los egresos, pero no en términos de causación como habla la contabilidad, sino en términos de realmente lo percibido y realmente lo pagado. ¿Listo? Por eso es que cuando nosotros presentamos unos estados financieros ante una entidad y necesitamos un crédito que piden aparte de eso, el flujo de caja, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a permitir el flujo de caja? Ver su capacidad para adquirir los ingresos, cómo lo va a hacer, cuáles son sus principales políticas y segundo, cómo va usted a hacer los pagos. Y tercero, cómo se va a comportar usted con un crédito que le dé alguna entidad. Si el flujo de caja le alcanza para cubrir el crédito, pagar todas las cosas y le da positivo, pues quiere decir que ustedes tienen un buen flujo de caja. ¿Cuál es la idea? Que el flujo de caja siempre sea positivo. ¿Listo? Si el flujo de caja da negativo, ¿qué toca hacer? ¿Qué toca hacer? ¿Qué se les ocurre que hay que hacer? Hay que ir a otras fuentes, como por ejemplo que alguien apalanque la empresa, ¿cierto? Que nos hagan un préstamo. ¿Por qué? Porque hay empresas que pueden tener, incluso usted le ve un estado financiero excelente, pero no hay flujo de caja. Desde eso se trata esto, ¿listo? Entonces, bueno. Es diferente flujo de caja a estados de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo es un estado financiero que se hace con las diferencias entre el balance y el estado de resultados. El flujo de efectivo es otra cosa. ¿Cómo se hace el flujo de efectivo? Entonces, lo primero que tenemos que tener es claros cuáles van a ser las políticas para manejar los ingresos y cuáles van a ser las políticas para manejar los egresos, o sea, las salidas de efectivo. ¿Por qué les digo yo que tienen que haber unas políticas? Por favor, me cierran allá atrás la puerta. Que primero me escuchan allá afuera. Listo. Si yo no tengo claro cómo la empresa percibe los ingresos ni cómo aplica los gastos, pues simplemente el flujo de caja no me va a quedar bien realizado. ¿Listo? Entonces, aquí en la pantalla yo les estoy mostrando a ustedes que el flujo de caja se compone de, digamos que de tres partes en esencia. Primero vamos a ver la primera parte que se llaman los ingresos. ¿Listo? Los ingresos de la empresa, ¿cómo están medidos? Algunas empresas venden todo en efectivo, otras tienen 50-50, 50% en efectivo, 50% a crédito. Algunas manejan 60% en efectivo, 40% a crédito o al contrario, 40% en efectivo, 60% a crédito. Eso va a depender de qué? De las políticas de cartera que usted maneje en la empresa. Entonces, primera cosa que deben tener en cuenta para hacer el flujo de caja, las políticas de la empresa. ¿Cómo la empresa cobra? Sí, si todo lo cobra en efectivo, pues fabuloso, usted lleva todos los ingresos proyectados de una vez. Pero si no es así, tiene que hacer una distribución del ingreso. ¿Listo? Ustedes ven que acá dice cuentas por cobrar en enero dice 34,000, en febrero dice 86,200, en marzo dice 88,800 y en abril dice 90,800. Y ahí se acabaron los ingresos. La empresa puede tener una política de cuentas por cobrar. Entonces, aquí solamente les estoy mostrando el esquema. Ahorita vamos a ver
cómo se desglosa cada uno de los elementos del flujo de caja. El segundo elemento del flujo de caja son los egresos. Los egresos, ¿cómo qué son los egresos de la empresa? Las cuentas por pagar derivadas de los proveedores a quienes les pagamos las facturas, los gastos administrativos cuando tenemos un tema de nómina, ¿cierto? O tenemos que pagar seguros, o tenemos que pagar impuestos, o tenemos que pagar, bueno, digamos que acá incluso la parte de impuestos se deja aparte. Pero aquí no es que usted me lleve, aquí no se llevan ni depreciaciones, ni amortizaciones, ni nada de esas cosas que hacen parte del estado de resultados. Solamente lo que usted haya pagado por cada uno de esos elementos, que pueden ser cuentas por pagar, gastos administrativos, gastos de ventas y pagos de impuestos. Digamos que pueden existir más rubros, pero yo voy a contar para los ejercicios con estos rubros nada más, para no hacer tan extenso el flujo de caja. También se debe contar con una política de pago de los gastos y los costos y de los impuestos y demás. ¿Cómo así que una política? Porque yo puedo decir, no, recibí todo en efectivo y pago de una vez todo en efectivo, pero resulta que hay empresas que no pueden hacer eso. Dicen, bueno, yo solo recibí la mitad en efectivo y me toca pagar el 100% de una vez. ¿Qué va a pasar en algún momento? Va a haber déficit de efectivo, porque usted se tiene que gastar todo lo que recibió pagándole a los proveedores y a las demás cosas que tiene que pagar. Ustedes han visto incluso que hay algunas empresas que tienen política de pago un cierto día a la semana, ¿cierto? Se pagamos los viernes, pagamos los 15, los 20. Y usted, si no mandó la cuenta de cobro ese día, pues no le van a pagar. ¿Por qué se hace? Porque eso está establecido por una política. Todos los días las empresas no tienen disponible para estar girando. ¿Por qué? Porque esto requiere unas firmas, unos protocolos de revisión, etc. ¿Qué vamos a tener entre los dos? Entre lo recibido y lo pagado, vamos a tener algo que se llama saldo de flujo de caja. ¿Listo? Esa es la primera partecita. Todo lo que está ahí escrito es lo que yo les he estado diciendo a ustedes. Que si es negativo, que si es positivo, ¿cierto? La idea es que cuando uno inicia una compañía, normalmente la primera o los primeros meses, cuando se inicia, se arranca la razón social, tenemos un flujo efectivo, pero es del aporte de los socios. Si usted no inicia en determinado momento su actividad económica, su flujo de caja se vuelve negativo, ¿cierto? ¿Y eso qué puede afectarle? Pues que usted no tiene dinero con qué cubrir las necesidades. Listo. Siguiendo con otra vez con el esquema. Este esquema que está aquí, que les estoy señalando, es lo mismo otra vez, pero ya incorpora dos elementos más. Entonces tenemos otra vez ingresos, que ya les dije cómo eran, egresos, los rubros también cómo eran, y les había dicho que había un saldo entre el ingreso y el pago, ¿cierto? Si ustedes visualizan, en el mes de enero obtuvimos $34,000, por decirlo así, de efectivo, pero gastamos 43,580. Quiere decir que ya tenemos saldo negativo en el flujo de caja. ¿Listo? ¿Y eso qué va a pasar? Entonces ahora nace un rubro, otro. Van a manejar caja inicial y caja final de caja, saldo final de caja, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la caja inicial de este es 0, pero el saldo final de cada mes se vuelve el inicial del siguiente periodo. ¿Listo? ¿Está claro eso ahí? Saldo final, inicial del siguiente. Entonces, acá ustedes ven que dice menos 9,580 en enero, pero el saldo inicial de caja para el segundo mes tienen que tenerlo en cuenta ahí. Claro, ¿qué pasó en el segundo mes? Ya nos fue mejor. 86,200 de ingreso, 69,310 de pagos, nos da un flujo de caja de 16,890. ¿Qué tiene que hacer ese flujo neto? Absorber eso que se quedó debiendo por allá. Hay que pagarle a la persona que nos prestó, ¿cierto? Entonces, dice que nos quedan 7,310, de los cuales se vuelven el inicial
del siguiente mes, que es marzo. Vuelven y calculan los ingresos, los costos, los gastos, sacan el saldo, acumulan con el anterior. Mire, si ve que en el anterior pues restaba, en este va a sumar porque nos quedaron 7.310. Lo subimos acá como inicial y nos da otra vez saldo final de caja. Y ese final vuelve a ser el inicial del siguiente periodo y así sucesivamente. No olviden hacer eso, porque muchas veces mando a hacer el flujo de caja y no sacan todo. Flujo neto, flujo no sé qué, y el saldo ni siquiera me lo mostraron cómo quedó. Si podemos tomar decisiones con ese flujo de caja. Listo. Acá en esta parte teórica lo que está diciendo es todo lo que les estoy hablando de manera verbal. Ahora vamos a incorporar un nuevo elemento en los ingresos. Entonces lo que está haciendo el flujo de caja es mostrarles por partes cómo va creciendo el flujo de caja o cómo va cambiando de acuerdo también a las necesidades que se tengan. Por ejemplo, aquí dice que tenemos las cuentas por cobrar normalitas como las estábamos desarrollando. Ahorita les digo cómo se hizo la distribución. Y luego tenemos un préstamo de $40.000. Resulta que la empresa puede pedir un préstamo. Entonces, ¿cuál fue el efecto sobre el ingreso de esa entrada de los 40.000? Pues positivo, ¿cierto? De una vez nos quitó el saldo en rojo que tenía el flujo de efectivo. Listo, los demás ingresos permanecen igual. Pero, ¿qué pasa con las demás cosas? Pues que hay que incorporar ahora, aparte de los egresos, entonces, ¿qué hacemos normalmente? Bueno, tenemos lo nuevo que es el ingreso por el préstamo. Volvemos a sumar los ingresos, volvemos a sumar los egresos, nos da ahora la diferencia entre el ingreso y el egreso, nos da el flujo neto económico, eso es lo que les he venido diciendo. Pero ahora se va a incorporar algo que se llama servicio de la deuda, o no otra cosa nada más, nada menos que el préstamo que nos hicieron, porque hay que empezar a pagar la cuota. Nos prestaron 40.000, pero nos toca ir pagando de a 5.000 hasta que se venza lo que diga la política del ejercicio. ¿Sí? Si me dicen solo haga los primeros 4 meses del año, pues usted hace sus 3 cuotas y ya. Si le dice la cuota arranca en el mes de marzo, usted la arranca en marzo. Aquí dice que arranca al mes siguiente. O sea, en enero me prestaron la plata y ya en febrero me comenzaron a cobrar la cuota. Esta cuota que ustedes ven ahí es capital e intereses. ¿Listo? Para la aclaración de pronto que alguno diga, profe, ¿y eso solo interés o solo? Ahí van las dos cosas porque esto es un flujo de caja. Aquí no estamos dividiendo que si va para el balance, que si va para el... Eso se hace a nivel contable. A nivel de flujo de caja se debe llevar todo el valor. Lo vamos mostrando en el flujo de caja. ¿Qué vamos a tener entre el flujo neto, que es la diferencia entre el ingreso, el egreso, ¿cierto? Ahora, con el servicio de la deuda o el préstamo, nace algo que se llama el flujo neto financiero. Entonces, ahora tenemos 30.420, aquí 11.890, así. Pero aquí solamente estamos incorporando un nuevo elemento, que es, por el lado de los ingresos, el préstamo, y por el lado nace el flujo neto financiero o incorporar el valor de la deuda. Más sin embargo, más abajo ustedes tienen que colocar saldo inicial de caja, saldo final de caja. Eso no lo olviden, por favor. Listo. Aquí vuelve, dice para qué sirve el flujo de caja. Entonces, ¿para qué sirve que yo haga esta proyección? Primero que todo, necesitamos ver en el tiempo cómo se va a comportar el ingreso. Segundo, saber con el nivel de ingreso que tenemos cuánto nos podemos endeudar o cuánto podemos cubrir. ¿Sí? Si yo digo, no, pues que no me han, proyecté que voy a recibir 10 millones y tengo que pagar 20 millones, no puedo pagar esos 20 millones así. No, si alguien no me presta, no me puedo comprometer tanto. Entonces, para eso va a servir, para saber si debo adquirir un préstamo. Si por el contrario, por ejemplo, cuando me queda dinero, ¿qué es lo que hacen las empresas cuando les queda dinero en su flujo de caja? Pues invertir en un portafolio de inversiones, en derivados financieros, ¿sí? Y comprar una máquina o establecer un proyecto dentro de la empresa y ya comienzan ellos
digamos que a revisar que se puedan realizar ciertas cosas. Entonces, ¿cómo va a impactar esto a la gerencia? Pues la gerencia va a poder tomar decisiones si tiene un flujo de caja adecuado. Cuando dice que hay un refinanciamiento o un nuevo financiamiento, se está refiriendo pues a esos préstamos que hay. Hay que siempre contar en el flujo de caja en qué momento vamos a percibir el ingreso, el préstamo y cómo lo vamos a empezar a pagar con las cuotas. ¿Listo? También es necesario saber, o bueno, va a permitir esto, saber si hay que aumentar el efectivo, por ejemplo, para una eventual oportunidad de inversión, como les venía diciendo. Muchas empresas, digamos que algunas que se dedican ya a mirar toda la parte financiera, pueden determinar si ese valor que les va quedando de flujo de caja destinan una parte, por ejemplo, a constituir un CDT, a constituir una fiducia que vaya generando una rentabilidad. Pero eso solamente lo determina la empresa cuando mostramos un flujo de caja muy bien llevado y con toda la realidad. ¿Listo? ¿Cómo sabemos si el flujo de caja quedó bien? Dice, profe, pues yo puse unos datos, pero yo no sé si eso me quedó bien. Resulta que si usted estuviera en la realidad, ¿con qué le debe cruzar el saldo final de caja? Con lo que está en el banco y en la caja. Si usted maneja caja menor, si maneja 20 cuentas o una cuenta nada más, eso le debe coincidir. Usted le dice, mire, y aquí están los ingresos, aquí están, mire lo que quedó al final del mes, coincide con nuestro extracto bancario. Eso le va a dar una pertinencia más al flujo de caja. Listo. Aquí vuelve y nos dice cómo vamos a hacer el flujo de caja. Entonces, por eso era que el cuestionario les decía que cómo creían ustedes que iba la proyección. Entonces, listo, si yo no conozco de finanzas, yo coloco valores estimados, ¿cierto? Yo creo que yo voy a percibir, porque esto es un proyectado, aquí todavía no ha sucedido. Entonces yo digo, yo creo que en el primer mes voy a recibir esto, en el segundo. ¿En qué me baso para decir o tener esa precisión? Primero que todo, si yo tengo un contrato con una empresa donde ya pacté cómo va a ser la facturación mensual, yo ya sé cuándo me va a entrar mensualmente. ¿Cierto? Esa es una manera. Si ya sé que me van a hacer el préstamo, ya tengo el correo donde me dicen le aprobamos el préstamo tal, usted ya con esos elementos puede arrancar. Lo otro es saber el comportamiento de las ventas durante un año. Eso se hace a través de la estadística, que ustedes por allá también ven esos temas estadísticos, en donde yo establezco una frecuencia, ¿cierto? Donde digo, mire, la probabilidad de que pase esto es esto, con unos elementos. Pero aquí no me voy a meter tanto en eso, solamente que me hagan las proyecciones porque yo les doy cuáles son los valores que van a ir por mes. Entonces aquí dice, para efectos de nuestro ejemplo, dice, suponiendo que una empresa productora o manufacturera cuenta con los siguientes datos. Las proyecciones de ventas son para enero, $85,000, para febrero, $88,000, para marzo, $90,000, para abril, $92,000. Eso son los ingresos. Las proyecciones de las compras de los insumos son para enero 47,000, para febrero 51,000, para marzo 50,000 y para abril 52,000. ¿Listo? Después de que ya sabemos cómo es la distribución tanto del ingreso como del egreso, necesitamos saber cuál es la política de recaudo de la empresa. Dice, las ventas se cobran el 40% al contado y el 60% a crédito. ¿Listo? Las compras se pagan el 50% al contado y el 50% a crédito a 30 días. Maneja los mismos 30 días tanto para el recaudo como para el pago. Se obtiene un préstamo del banco por 40,000. O sea, aquí ya estamos formando lo que vimos en el inicio del ejercicio. Se obtiene un préstamo del banco por 40,000, el cual se debe pagar en cuotas de 5,000 mensuales. Ahí ustedes lo estaban viendo que yo lo puse. Los gastos de administración y de ventas corresponden al 20% de las proyecciones de ventas. Y las proyecciones del pago de impuestos son en enero 3,080, en febrero 2,710, en marzo 3,260 y en abril 2,870. Bueno.
¿Qué es lo que yo tengo que mirar aquí? Que yo cumpla con todas las políticas que tiene la empresa. Para elaborar el flujo de caja, en primer lugar debemos elaborar el presupuesto de cuentas por cobrar. Entonces, ¿cuál es el primero que vamos a elaborar? Cuentas por cobrar. O sea, con eso que ustedes vieron al inicio, que es el flujo de caja ya formado, eso es el final. Ahora vamos a hacer cómo se inicia todo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando me van a presentar el ejercicio, yo quiero ver el presupuesto de cuentas por cobrar, el presupuesto de cuentas por pagar, el presupuesto de gastos, todos los presupuestos, y esos valores que les van a dar ahí son los que llevan al flujo de caja. ¿Listo? Y el flujo de caja también va formulado. Entonces, ahí es donde va a estar el desarrollo de la parte de Excel. Listo. Entonces, voy a desarrollar, por ejemplo, el de cuentas por cobrar. Entonces, ¿cómo se haría ese? Entonces, miren lo que pasó acá. Resulta, entonces yo aquí, ¿qué les hice? Les dejé al lado como la explicación de qué fue lo que se hizo para llegar a estos 34,000 del mes de enero. Si ven que ahí no dice, ahí tendría que decir qué. Dice que en enero las ventas deben ser de 85, pero solo cargué 34. ¿Por qué solo cargué 34? Porque solo tengo que contar como recibido, pues lo que realmente recibí. No puedo decir que recibí todo porque esa no es la política de la compañía. Me traslado acá y digo 85,000, que son mis ventas iniciales del primer mes. 85,000 por el 40% me da 34,000. Y el resto, o sea, por diferencia, me dice que 51,000 quedaron a crédito. Y ya. ¿Listo? Estas dos cosas le van a sumar 85. ¿Cómo se va a ir al flujo de caja? Entonces le dice ventas al contado, que son el 40, se van los 34,000 del primero, a crédito se va hasta el segundo mes. O sea, estos colores que están aquí me está indicando que los primeros 85 se fueron, 34 en enero y 51 se van en febrero. ¿Listo? Ahí está la suma de los dos ingresos. ¿Listo? Pero a la vez que está pasando, febrero también tiene su ingreso. Entonces, ¿qué pasó en febrero? En febrero nos dice que el ingreso son de 88,000. Mírenlos acá. Y esos 88,000 también tienen las mismas cualidades. 40% en efectivo y 60% a crédito. ¿Qué hace usted en febrero? Pues recibe 35,200 que están aquí, vea. O sea, esto es efectivo y esto es crédito. Entonces, deja 35,200 y deja 52,800 para el siguiente mes. Se hace como una escala de ingresos. ¿Está claro eso, por favor? Bueno. Y así sucesivamente. Entonces, cuando yo haga el resumen, va a decir total 34,000 de enero, 86,200 de febrero, 88,800 de marzo y 90,800 de abril. Sí, aquí es que, profe, usted dijo que todo el año era así, pero yo solo le estoy pidiendo los primeros 4 meses, no estoy pidiendo más. Que ahí tiene que continuar sus ventas, claro, pero es que no dieron datos sino del enero, febrero, marzo y abril en ventas. No tendríamos cómo hacer las otras. ¿Listo? Necesito que sea clara esa proyección porque se comienza, pero es que no me dan los ingresos, no sé cómo proyectarlos. Así se hace cuando se trabaja con ventas al contado de crédito. Se hace escalonado porque no todo se va a recibir en el mismo mes. Listo, esa es la primera parte. Dice que las cuentas por cobrar es la suma del dinero que los clientes adeudan a la empresa por productos o servicios que les han comprado pero que aún no han pagado. Entonces, como este es un flujo de caja proyectado, esto es lo que se espera recibir en cada mes. Ahora vamos a hacer el de cuentas por pagar y aplicamos la política. Para el de cuentas por pagar, sí dice que es 50 y 50. De la proyección que tengo, usted va a cargar 50 al contado y 50 a crédito. Entonces, miren lo que pasa acá. Dicen que para el primer mes, ¿de dónde tomo este valor? Pues de esta proyección de las compras. ¿Cierto? Aquí dice que las compras son 47,000 en febrero, 51,000 en
enero 47, febrero 51, marzo 50 y abril 52. Tomamos lo mismo aquí y decimos, ah, listo, como es el 50, puedo dividirlo entre la mitad, ¿cierto? Entre 2. Entonces, ¿qué voy a llevar de pagos? 23.500 para el primero. En el segundo, miro la proyección de pagos o de compras del segundo, lo cargo y a la vez estoy cargando la mitad del anterior. Entonces, también se hace escalonado, pero en este caso va a ser 50-50. Ya va jugando así mitad y mitad. Todo depende de lo que quiera el ejercicio que yo proyecte. Listo, aquí nos dieron todas las cuentas por pagar. Ya nos quedó listo. Bueno. Acá yo les coloqué algunos valores que estoy señalando aquí en el Excel. Son los cálculos que hice para demostrarles que los valores que llevé allá son esos. ¿A qué fue que le sacó el porcentaje? Bueno, ya hicimos el presupuesto de ingresos y de pagos como tal. Ahora sí, vamos a llevar nuestros valores. La idea es que cuando ustedes me estén colocando aquí cuentas por cobrar y todo lo demás, todo me lo traigan pegado del presupuesto. Que si yo hago un cambio en el presupuesto, de una vez el flujo de caja quede cuadrado. ¿Listo? Luego viene la parte del préstamo. Entonces, ya como segunda opción, pues vamos a incorporar el préstamo. Pero el préstamo solo que dice que lo inició en enero y nada más. Entonces usted se lo suma a los ingresos adquiridos y saca sus nuevos ingresos. 74, 86, 88 y así va. ¿Listo? En el flujo de caja proyectado solamente me van a llevar los totales así como estamos mostrando acá. El anexo que van a hacer de presupuesto, ese lo hacen aparte, encima, al lado, como quieran hacerlo en su taller, pero que yo vea que se trajo la información, que la pegó, o sea, quiere decir que dijo igual lo que está en la celda tal. ¿Listo? Bueno. Tenemos las cuentas por pagar, las proyectamos todas. Ahora siguen los gastos de administración. Resulta que los gastos de administración yo los puse acá o están colocados acá sin fórmula, mírenlos acá. Pero ¿cómo los halló, profe? ¿Usted qué hizo ahí? Claro, dice que el gasto de administración y ventas corresponde al 20% de la proyección de las ventas. ¿Cuál era la proyección de las ventas? Inicialmente dice que son 85.000, o sea, estas que están inicial. No lo que lleven al presupuesto, sino la proyección. Le dice que son 85, 88, 90.000, 92.000. Tomamos cada uno de esos meses y le aplicamos el 20%. Si ustedes lo ven aquí, vean. Explicación de gastos administrativos y de ventas. A cada valor le hallamos el 20 y ese valor es el que se va a ir aquí arriba. También debe ir formulado. Ustedes me van a mostrar y me dicen, multiplique esto por esto. Luego después viene el pago de impuestos. Ese valor sí no tiene ninguna fórmula ni nada, sino simplemente no lo dan. En las empresas es imposible decir, o tendría que ser una proyección muy exacta para decir, los impuestos son el 34% de los ingresos, a no ser que estuviera calculando solo renta. Pero como yo estoy pagando IVA, retención en la fuente, yo saco unos valores calculados ahí. Yo puedo sacar un porcentaje, eso lo determino yo desde la parte contable, tributaria. Usted dice, bueno, ¿y cuánto es el pago de impuestos estimado? Para que mi flujo de caja no me quede por allá. Que todo es maravilla y resulta que no incluimos los impuestos. Entonces no quedó bien hecho el flujo de caja. ¿Listo? Recuerden que la parte impositiva de las empresas, como son los impuestos, a veces es más alto que cualquier otra cosa. ¿Cierto? Bueno. Los colocamos, como si no tiene ninguna fórmula, colocamos lo que nos dice el ejercicio, 3.080, 2.710, 3.260 y 2.870. Sacamos el flujo neto económico, que es la diferencia entre el ingreso y el pago, ¿cierto? O sea, ingresos y egresos. Incorporamos el valor de la deuda y queda el flujo neto financiero. ¿Listo? Pero aquí, de una vez, yo le voy a decir caja inicial y aquí
le voy a decir caja final. Entonces, ¿qué pasó en la primera? Pues en la primera no teníamos ningún inicio, entonces esta pasa a ser esta de aquí arriba, ¿cierto? ¿Y qué dije que pasaba en el siguiente mes? ¿Qué pasa en el siguiente mes? La final es la inicial del segundo. Entonces aquí esto, este suma con este. ¿Y este 42 pasa a ser qué? La inicial del tercero. Y aquí vuelvo y sumo otra vez. Lo hago aquí porque si no cuando me hagan el flujo de caja no veo ninguno de los valores allá sumados. Entonces aquí ya me va a quedar esta suma. Listo. Bueno, la idea es que cuando terminen el flujo de caja, usted me puede decir, la empresa termina el cuarto mes con un flujo de caja, me dicen si termina positivo, negativo, cómo ven ustedes si se puede invertir o es un valor muy pequeño, ¿sí? La idea es que me hagan un comentario sobre el flujo de caja. ¿Sí? Dice, ¿tiene suficientes recursos o con el préstamo queda corto? ¿Sí? Si aquí llega a dar negativo al final, quiere decir que no hay dinero con que responder. O a veces pasa que en unos meses tenemos y en otros meses no tenemos. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta sobre el flujo de caja? ¿No? Listo. El taller número 1 está todas las proyecciones, son similares. Unos dicen, ay, profe, yo copio y pego allá. Usted puede hacerlo como usted quiera. Lo importante es que yo le entienda a la hora que le vaya a revisar el flujo de caja. Resulta que esto es una proyección financiera. Usted tiene que darse cuenta que la profesora no sabe el flujo de caja. ¿Listo? Explicar bien qué necesito ver en todos los flujos de caja. Primero, les voy a escribir acá, si no después dicen, no, es que usted no dijo. Primero, el presupuesto de cuentas por cobrar. Formulado, ¿listo? Todo bien formulado porque estamos en Excel. Luego al presupuesto de cuentas por pagar. Luego va el tercero, el presupuesto de gastos administrativos y ventas. O sea, esos tres son los que van a ir explicados de dónde hallaron cada cosa, la proyección que se vea desglosada. Después de esto, ya se arma el flujo de caja. Y debe estar conectado por fórmulas. Ya no es que yo sí le coloqué el valor, pero no se lo traje de allá. ¿Listo? El flujo de caja debe llevar los ingresos, egresos, o sea, todo eso va totalizado, flujo neto económico, servicio de la deuda, o sea, la cuota del préstamo o cuota del préstamo. Si no llegara a existir cuota del préstamo, pues simplemente no tiene que incorporar eso. Y saldo inicial y final de caja. Listo. Y al final va a tener van a tener un comentario sobre el flujo de caja.
Me dicen si dio positivo, si dio negativo y qué se puede hacer con eso de acuerdo a lo que usted entendió acá cómo vio esas ventas. ¿Listo? Esto le va a aplicar para todos los ejercicios. O sea, no es solamente para el primero, sino también para el segundo y para el tercero. ¿Listo? Aquí están. Bueno, ahí yo lo coloqué aquí así. Cada uno de ellos debe hacerse de la misma manera. Pues la idea es que se hagan las estructuras así, como está acá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a iniciar un ratico con esa aplicación, a ver ustedes allá qué preguntas tienen y ya. Entonces venga, examinamos aquí. Ya lo coloco. Ya les coloco el archivo. Denme un segundito ya. Ya lo coloco. Listo, entonces ya todos tienen allá su flujo de caja. Ya lo pueden revisar, lo pueden mirar y ya termino acá con la sesión. ¿Qué pasó acá? Listo, entonces gracias, que estén bien.